Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Qué gusto reencontrarnos en este espacio especial de Coronavirus, la pandemia. Les recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Hoy haremos una revisión sobre aquellos factores que están incidiendo directamente en el incremento de números de casos de COVID-19 en el mundo, las llamadas terceras y hasta cuartas olas ya en algunos países. Científicos coinciden en que el virus SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad de COVID-19, desencadena una enfermedad que afecta a todo el cuerpo humano y no solo es una enfermedad respiratoria. De esto también estaremos hablando hoy. 3 de cada 10 pacientes graves de COVID-19 podrían desarrollar enfermedad renal. COVID-19, además de dejar cicatrices en el corazón, también provoca insuficiencia cardíaca, de acuerdo con algunos expertos. Y lamentablemente aumentan también las muertes relacionadas con largas horas de trabajo, las jornadas extensas, por supuesto también en medio de un contexto tan complicado como ha sido esta pandemia de COVID-19. Pero vayamos con nuestra compañera Rocío López Fonseca para que nos cuente más de este tema. La COVID-19 sigue causando estragos en el mundo y aunque cada día se siguen descubriendo más sobre este organismo, los científicos han coincidido en que el SARS-CoV-2 desencadena una enfermedad que afecta a todo el cuerpo humano y no solo es una enfermedad respiratoria. En la mayoría de los casos, COVID-19 comienza y termina en los pulmones. La razón es que los coronavirus, como el de la influenza, ocasionan enfermedades respiratorias. Estos patógenos suelen diseminarse cuando la persona infectada tose o estornuda, expulsando gotitas o aerosoles, que pueden transportar el virus a cualquier individuo que se encuentre cerca. Los coronavirus ocasionan síntomas de influenza. El paciente inicia con un cuadro de fiebre y tos, el cual evoluciona en una neumonía o algo peor. Sin embargo, se ha comprobado que la COVID también afecta a otros órganos como el corazón, el estómago, el propio sistema inmune y desencadena una respuesta inflamatoria severa que trae graves consecuencias. Según los investigadores que han intentado describir el daño que ocasionan los coronavirus, explican que también pueden provocar problemas en otros sistemas del cuerpo, y todo como consecuencia de la hiperactividad inmunológica antes mencionada. Un estudio divulgado en 2014 demostró que el coronavirus del MERS causó manifestaciones extrapulmonares en 92% de los pacientes. De hecho, los 3 coronavirus zoonóticos han revelado indicios de un ataque sistémico en todo el cuerpo, incluidos incremento de las enzimas hepáticas, trombocitopenia y leucopenia, esto es, disminución de la cuenta de plaquetas y leucocitos, e hipotensión, es decir, baja presión arterial. También se han identificado pacientes que han desarrollado insuficiencia renal y hasta paros cardíacos, informó Rocío López Fonseca. Gracias a nuestra compañera Rocío López Fonseca por introducirnos al tema que hoy nos ocupa. Y mire, continuando precisamente con este tema, 3 de cada 10 pacientes graves de COVID-19 podrían desarrollar enfermedad renal. El COVID-19 provocó daño renal agudo en algunos pacientes o empeoró el cuadro de quienes ya tenían la enfermedad, pero el resultado es el mismo. Requirieron tratamiento de diálisis y hospitalización. El nefrólogo Guillermo García explicó que de los pacientes hospitalizados que requieren cuidados intensivos, aproximadamente 30% de ellos van a desarrollar un daño renal agudo. Pero el reto no acaba ahí. Una vez que sobreviven y salen del hospital, el sistema de salud no les puede ofrecer tratamiento como pacientes ambulatorios por falta de cupo. Entonces están a su suerte, advirtió el académico. La diabetes es una de las principales causas de esta enfermedad en el mundo. Los países o regiones donde repercuten más de la mitad de los casos son Singapur con 66%, Malasia 66%, Qatar 63% y Hong Kong con 52%, de acuerdo con el Sistema de Datos Renales de Estados Unidos. En México la incidencia y la prevalencia son muy elevadas.
de las más altas a nivel internacional. En población general, entre 10 y 12% de las personas tienen enfermedad renal crónica, pero los estudios han demostrado que en grupos de alto riesgo, es decir, en personas hipertensas y diabéticas, las cifras son 3 veces más, advirtió el especialista. Informó Elizabeth Ortiz. Se ha descubierto que COVID-19 no solamente puede dañar los riñones, también el corazón. Además de dejar cicatrices en los pulmones, también se han detectado cicatrices en el corazón. La COVID-19 está provocando una ola de nuevos pacientes con insuficiencia cardíaca, es decir, después de haberse contagiado y desarrollar la forma moderada o severa. Según especialistas, casi una cuarta parte de los pacientes hospitalizados con COVID-19 ha sido diagnosticada con complicaciones cardiovasculares, las cuales contribuyen a un 40% aproximado de las muertes relacionadas con esta enfermedad. El SARS-CoV-2 en sí puede inducir mucho daño vascular y toxicidad viral, lo que desencadena dolencias y debilita los músculos del corazón, lo que hace que contraer una infección grave con el virus sea aún más amenazante. Sin embargo, la COVID también ha provocado que pacientes que han tenido algún síntoma cardíaco no acudan al médico por miedo al contagio y dejaron evolucionar esa patología, explica la cardióloga Luisa Fernanda Aguilera Mora. El COVID ha traído una ola de nuevos pacientes con insuficiencia cardíaca por 2 razones. Número 1, sí, directamente porque puede haber daño al corazón secundario al COVID, sobre todo en aquellos pacientes que tuvieron síntomas moderados y severos. Pero la otra razón que a veces pasa desapercibida es que las personas han tenido un retraso de atención en los servicios de salud muy importante. Entonces, personas que tuvieron dolor de pecho, falta de aire o estos síntomas no van al hospital por miedo a ser contagiados. Y este retraso en que las personas vayan a tiempo al hospital, pues nos está generando una nueva ola de enfermedades en el corazón. Lamenta que en la actualidad ya se nota cuando los pacientes acuden tarde a recibir atención médica luego de un malestar cardíaco, porque llegan con secuelas de insuficiencia cardíaca notorias y muchas de ellas irreversibles, informó Rocío López Fonseca. Vamos a Bélgica para que nuestra compañera Laura Sornosa, corresponsal de la agencia EFE, nos presente lo más reciente que está ocurriendo ahí en este país. Laura, te escuchamos. Muy buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. En Bélgica las cifras de la pandemia se mantienen estables en este inicio de curso y con la vuelta a los colegios ya en marcha. Aunque los casos detectados aumentaron en un 2% entre el 6 y el 13 de septiembre respecto a la semana anterior, los ingresos en los hospitales a causa del coronavirus cayeron un 12% en ese mismo periodo. Aproximadamente unas 7 personas fallecen al día de media por coronavirus. Bélgica tiene ya un porcentaje muy alto de su población vacunada, más de un 72% del total, y este porcentaje es aún más alto si tenemos en cuenta solo a los mayores de 18 años. Estos son quienes han tenido acceso a la dosis de forma generalizada desde el mes de junio. El país se esfuerza ahora en convencer a quienes aún no han recibido el pinchazo, muchos de ellos en la región capital de Bruselas. Por eso se generalizará el uso del pase sanitario de COVID para los grandes eventos a partir del 1 de octubre en todo el país. Y en Bruselas en concreto se planea usarlo también hasta final de año para el acceso a bares, a restaurantes, teatros y otros eventos públicos, siguiendo así el ejemplo de países como Francia, que ya ha aplicado un modelo similar durante este verano. Los expertos advierten aún en contra de otras medidas de relajación, como eliminar la obligatoriedad de llevar mascarilla en interiores. En las próximas semanas se implementará, eso sí, un mandato de vacunación para todo el personal sanitario del país. Reportó desde Bélgica Laura Zornoza para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Laura. Se lo comentábamos ya al inicio del espacio. En los titulares aumenta el número de muertes debido a las extensas jornadas de trabajo. Nuestra compañera Elizabeth Ortiz nos explica de qué se trata. Un informe de los organismos de salud y trabajo de las Naciones Unidas revela que el riesgo laboral que causó más muertes fue la acumulación de horas de trabajo, seguido por la exposición al aire contaminado. Los fallecimientos por cardiopatías y accidentes cerebrovasculares asociados a la acumulación de largas jornadas laborales aumentaron un 41% y un 19% respectivamente.
En 2016 fallecieron casi 2 millones de personas, de acuerdo con un estudio conjunto de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo. La acumulación de horas de trabajo fue el riesgo laboral que causó más muertes, con 750,000 fallecidos, mientras que la exposición al aire contaminado, es decir, partículas en suspensión, gases y humos, provocó 450,000 decesos. Las enfermedades y los traumatismos por causas laborales abarrotan los sistemas de salud, disminuyen la productividad y pueden causar un impacto demoledor en los ingresos de los trabajadores, informó Elizabeth Ortiz. Hacemos una pausa, es muy breve, la primera, regresamos con más. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia. Vamos a nuestro reporte diario que nos llega desde la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE, nos lo presenta. ¿Cómo estás, Antonio? Te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Comienza una semana marcada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, en la que la lucha contra la pandemia será, como el pasado año, uno de los principales temas a discutir. Paralelamente a esta asamblea se va a celebrar una esperada cumbre, convocada por el presidente estadounidense Joe Biden, con el objetivo de aumentar el acceso a vacunas anti-COVID por parte de los países en desarrollo, en un momento en que muchos países ricos ya tienen a buena parte de su población vacunada. Desde Ginebra, la Organización Mundial de la Salud y la Alianza para las Vacunas Gavi siguen advirtiendo que la falta de vacunas en los países en desarrollo pone en riesgo la recuperación mundial de la pandemia, ya que en poblaciones con baja inmunización el virus tiene mayor facilidad de mutar y generar variantes más peligrosas. OMS y Gavi recuerdan que los países ricos tienen un excedente de al menos 1.200 millones de vacunas contra la COVID, y a pesar de ello, muchos de ellos siguen cerrando contratos con farmacéuticas para recibir más dosis en los próximos meses. Esto obstaculiza los esfuerzos en favor de un acceso equitativo a este tipo de dosis. Mientras los países desarrollados tienen guardados cientos de millones de vacunas y empiezan a ofrecer, uno tras otro, una tercera dosis a sus poblaciones, apenas el 5,8% de una región como es África ha recibido la primera dosis, según los datos más recientes que maneja Gavi. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Bueno, parte de lo que nos llega desde Ginebra, Suiza, sin duda alguna estaremos muy pendientes de este informe que nos ha proporcionado hoy nuestro compañero sobre esta reunión de la Organización de las Naciones Unidas, sin duda alguna un tema importante. Le recordamos las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV, nuestra cuenta en Twitter y Facebook. Nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Como le hemos comentado en otras ocasiones, nos gusta mucho recibir sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas, inquietudes, con el ánimo también de planteárselas a nuestros expertos, que como siempre están muy dispuestos a disolver cualquier duda y por supuesto acompañarnos con sus conocimientos. Vamos ahora hasta Bucaramanga, en Colombia. Nuestro compañero Richard Quiñones de Oriente Noticias nos presenta el siguiente informe. Richard, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este reporte de lo que ocurre en territorio colombiano con relación al coronavirus. 18 meses después del inicio de la pandemia, Colombia empieza a registrar cifras similares a Europa y Asia en lo relacionado a muertes por COVID-19. En el último registro, el Ministerio de Salud y Protección Social reportó 0 decesos en las últimas 24 horas por causa del virus. La buena noticia obedece a un pico positivo en el país, que viene disminuyendo su cantidad de muertes y casos positivos diarios desde la mitad de julio. Pese a que el informe del ministerio informó sobre 29 muertes, aclaró que todas corresponden a fallecimientos ocurridos en días anteriores, por lo que el 16 de septiembre pasaría a ser uno de los días en el que la pandemia no afectó al territorio colombiano.
Con estas cuentas, el pasado jueves el país completó 4.936.052 casos confirmados en lo que va de la pandemia y 125.782 fallecimientos. Sin embargo, cabe recordar que hay decesos que se registran varios días después de la fecha en la que ocurren, por lo que habrá que esperar que transcurran varias semanas más para determinar si ese día pasó a la historia como el único en 0 muertes en territorio colombiano desde que empezó la pandemia en este país. En el marco también de algunas obligaciones y actividades realizadas por parte de los gremios de la salud en territorio colombiano desarrollado por la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, el ministro de Salud informó que se trata de un proceso en el que buscan aportarle mayormente atención a algunas capitales que más tienen COVID-19 pero también están controlando. Ruiz señaló que hay también algunas dificultades en acceso del servicio de salud, costos y financiamiento, entre otros, e hizo énfasis en el que el país está en un punto crítico en el que se requiere de un esfuerzo más para mantener las cifras de contagio controladas. El Ministerio de Salud de Colombia también anunció en las últimas horas que en octubre se generará una nueva fase para apoyar a las personas mayores de 70 años y así cumplir todo el esquema de inmunización para llegar a una inmunidad de rebaño. Ese es el reporte que entregamos desde territorio colombiano. Continúen ustedes allá en México. Gracias, Richard Quiñones. Un abrazo, un saludo a nuestros hermanos colombianos y nos da gusto escuchar estas cifras el día en que se registraron 0 muertes en este país después de haber atravesado por una de las olas más severas que ha vivido Colombia. Así que esperemos que en lo sucesivo estas cifras continúen a la baja y que tienda a estabilizarse la pandemia en Colombia. Y miren, los reumatólogos advierten una nueva ola de pacientes con enfermedades reumáticas provocadas precisamente por COVID-19. El SARS-CoV-2 puede provocar una alteración de las defensas del organismo de muchas maneras. Al desarmar los sistemas de alerta temprana del cuerpo, por ejemplo, o al hacer que las células inmunitarias fallen. Sin embargo, varios nuevos estudios sugieren que hay otra consecuencia. La infección puede desencadenar la producción de anticuerpos que por error atacan los tejidos del paciente en lugar del virus. Reumatólogos han registrado ya a personas que tuvieron COVID y luego debutar con una enfermedad reumática, explica la especialista Ana Guilén Bernard. Sí, de hecho yo ya he tenido pacientes, por una parte que cuando se infectaron se despertó una enfermedad reumatológica, o hay otros pacientes que con la infección se pusieron otra vez más mal de la enfermedad. La especialista lamentó que debido a la pandemia por la COVID y al uso de medicamentos para pacientes reumáticos para tratar al nuevo coronavirus, en varios momentos desde el año pasado han batallado los pacientes para completar sus tratamientos debido a la demanda de sus fármacos, situación que han enfrentado sobre todo en América Latina, informó Rocío López Fonseca. Mientras tanto, en Estados Unidos honran la memoria de las personas que han muerto por COVID-19. 600.000 banderas blancas homenajean a cada fallecido por COVID en Estados Unidos. El mall, la explanada monumental del centro de Washington, se ha convertido en un gigantesco templo al aire libre de la mano de la instalación artística In America Remember de la artista Susan Brennan. El silencio en la explanada este viernes era sobrecogedor y varias personas hacían cola junto a uno de los puestos habilitados por la organización para que todo aquel que quisiera pudiera escribir una dedicatoria sobre una bandera, aunque también se puede hacer online a través de la página web de la exposición. Estados Unidos ha sido el país más afectado del mundo por la COVID-19. Ha registrado más de 670.000 fallecidos y más de 41,8 millones de contagios desde el inicio de la pandemia. Por eso, estas banderas en homenaje a las víctimas permanecerán en el mall hasta el 17 de octubre. Y mire, vaya caso, en Austria están enfrentando un primer juicio por una supuesta negligencia médica que habría provocado miles de infecciones de COVID-19.
Comienza en la Audiencia Provincial de Viena el primer juicio contra Austria por una supuesta negligencia de las autoridades que habría provocado miles de infecciones por COVID-19 en marzo de 2020 en la estación de esquí de Ischgl. Los demandantes son la viuda y el hijo de un hombre que se contagió de coronavirus mientras pasaba unas vacaciones de esquí en esa estación donde hubo un brote que las autoridades tardaron en controlar y en el que se infectaron miles de turistas procedentes de 45 países. Los demandantes reclaman al Estado austriaco una indemnización de 100.000 euros bajo el argumento de que las autoridades no reaccionaron ni a tiempo ni con suficiente determinación para evitar la propagación del virus, pese a tener constancia de casos en este centro de turismo invernal conocido como la Ibiza de los Alpes. La acusación sostiene que las autoridades regionales y locales y la Asociación de Turismo minimizaron irresponsablemente, dicen, el peligro al no cerrar a tiempo bares y teleféricos ni haber aplicado medidas de seguimiento y control. Austria afronta ahora docenas de demandas relacionadas con Ischgl, donde se estima que se contagiaron unas 6.000 personas, de las que fallecieron 32. Bueno, pues seguiremos, por supuesto, este caso, este juicio, que, por cierto, ya se está tomando cartas en el asunto. Y mire, en contraparte, protestan contra el confinamiento en Melbourne, en Australia. Más de 200 detenidos en una protesta contra el encierro en Melbourne, Australia, que comenzó el 5 de agosto. La manifestación degeneró en violentos enfrentamientos con la policía, que utilizó gas pimienta para dispersar la protesta. Es el sexto confinamiento decretado en Melbourne en lo que va de pandemia. El estado de Victoria ha registrado un fallecido y más de 500 casos de COVID en un día. Bueno, pues ahí tiene usted lo que está ocurriendo también en Australia. E italianos reaccionan tras el decretazo que los obliga a vacunarse para poder trabajar. Sentimientos encontrados en Roma tras la aprobación del decreto que obliga a estar vacunado o haber superado la COVID-19 para poder trabajar. El llamado pase verde ya era obligatorio para el personal médico y el docente, pero en un mes se aplicará a todos los trabajadores de lo público y lo privado. No sé, no estoy seguro. Por un lado, la medida podría ser útil. Por otro, obliga a la gente a hacer algo que no quiere. Ahora es el pase verde, pero ¿qué será lo siguiente? No lo sé. Con el pase verde me siento más seguro, incluso mentalmente. Si la medida se adopta masivamente, te sentirás más seguro mientras trabajas, desde el punto de vista psicológico. No es una cuestión de control. Nuestros teléfonos móviles nos controlan más que nada. Muestro el certificado sin ningún problema en el restaurante, en la oficina, en el gimnasio. Yo lo muestro tranquilamente, sea en ristoranti, en ufficio, en palestra y via dicendo. Se da por hecho que la justicia tendrá que pronunciarse, ya que el derecho al trabajo está consagrado en la Constitución italiana. Además, los decretos son para situaciones de emergencia y no se aprueban como este con un mes de antelación. Bueno, así las opiniones en Italia, unos a favor, otros en contra, por la exigencia de este llamado pasaporte verde. Se dispara el costo evitable en pacientes hospitalizados no vacunados. Un aumento en las hospitalizaciones por COVID-19 entre las personas que no han sido vacunadas en agosto está aumentando los costos prevenibles al sistema de salud, de acuerdo con el análisis de la Fundación Kaiser. En agosto, el nuevo análisis estima que los costos prevenibles de tratar a pacientes no vacunados en hospitales ascienden a 3.7 mil millones de dólares, casi el doble de las estimaciones para junio y julio combinados. Los costos totales evitables durante estos 3 meses ascienden ahora a un estimado de 5.7 mil millones de dólares. Las estimaciones se basan en el análisis de datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos sobre las admisiones hospitalarias por COVID-19 y toma en cuenta las admisiones principalmente por COVID. En promedio, el costo hospitalario de un paciente que se interna ronda los $20,000. Los propios pacientes suelen pagar directamente una pequeña parte del costo de una hospitalización por COVID-19. El resto generalmente se paga a través de aseguradoras, incluidos programas públicos como Medicare y Medicaid, y algunos seguros privados comprados por trabajadores, empresas e individuos, informó Elizabeth Ortiz. Vamos a hacer una pausa brevísima, regresamos con mucha más información.
Medios nacionales en México titulan este lunes: la tercera ola de COVID-19 en México se desplomó. Por lo pronto, ya estamos cerca de superarla, según estos medios, que con base en cifras proporcionadas por la Secretaría de Salud, al iniciar una nueva semana epidemiológica, la curva epidémica tuvo una reducción del 26% respecto a la semana previa. En tanto, la curva epidémica cumple 5 semanas de ir a la baja, debido a que ha habido una reducción sostenida en el ritmo de los contagios en el territorio nacional. El pico de la presente oleada de contagios fue a mediados de agosto, cuando hubo 124.651 casos. La segunda ola, la cual se presentó en invierno pasado, tuvo su punto máximo en la primera semana de enero, cuando se registraron más de 112,000 casos positivos. Dicha semana, asimismo, se tuvieron las cifras máximas de contagio y de muerte a causa de la enfermedad de COVID. De acuerdo con la Secretaría de Salud, el 18 de agosto se registraron 28,000 nuevos contagios, lo cual es el nuevo máximo histórico de la pandemia. Esta semana arranca con 68,000 casos positivos, es decir, que presentaron síntomas los últimos 14 días. Por lo tanto, pues de acuerdo con estos medios y con estas estadísticas, podríamos ya estar frente a un claro declive de la tercera ola de la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Y con esta nota le damos la más cordial bienvenida en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, ¿cómo le va? Hola Belén, buen día, qué gusto saludarte. Igualmente, doctor. Antes de entrar de lleno al tema que hoy nos ocupa, doctor, ¿estaremos realmente ya ante el declive de esta tercera ola? Mira, parece una tendencia. Son ya 4 o 5 semanas a la baja, y cuando eso ocurre, particularmente cuando han transcurrido 30 días, para el caso de una enfermedad que tiene un periodo de incubación máximo de 14 días, cuando tú estás viendo a la baja durante un periodo que corresponde a 2 periodos de incubación, puedes decir que estás ante una tendencia. Y aquí se trata de 4 semanas aproximadamente, 4 a 5 semanas. Sugiere que es una tendencia, y que bueno, es una muy buena noticia. Esperemos que esa tendencia a la baja se siga manteniendo las siguientes semanas, pero que no se detenga en una incidencia alta de la enfermedad, que baje finalmente hasta umbrales verdaderamente controlables, para poder tener mayor tranquilidad, particularmente en virtud de que se avecina para el caso de México, a partir del mes de noviembre, pues ya el tiempo más frío, claro, del año, ¿no? El invierno, doctor. Y también decir que claro, bueno, hemos observado esta tendencia afortunadamente, lo cual por supuesto que nos da mucho gusto, pero no son pocos los casos que todavía están activos, doctor. No, claro. Que nos parecen pocos en relación a las cifras tan altas que hemos alcanzado en semanas previas, pero es decir, esto todavía no pasa, todavía el número es alto, y en este sentido tenemos todavía que mantener las medidas con mucha firmeza, doctor. Sí, no puedes hablar de que esta tercera ola está bajo absoluto control. No. Hay una tendencia a la baja, una tendencia que es muy promisoria, pero que definitivamente no nos puede llevar a la confianza, no nos puede llevar a la tranquilidad, nos debe mantener en vigilancia permanente de la tendencia epidemiológica y, al contrario, fortalecer las medidas de control, de prevención de la enfermedad para seguir con esa tendencia. Sí, lo que sí, doctor. Lo que debemos hacer. Claro, lo que también es importante mencionar, que en los últimos días varios países están reportando estos descensos. Incluso nos llamaba mucho la atención hoy, doctor, en un reporte previo de nuestros compañeros de Bucaramanga, cómo Colombia incluso registró un día atípico con 0 muertes. Sí. Esperemos que esto, hay que decir que solamente fue un día, pero que ya el comenzar a tener estas cifras de alguna manera da cierto aliento, claro, y demuestra también, doctor, que los procesos de vacunación están haciendo ya su labor, sus resultados. Es un hecho, claro, es un hecho que la vacunación está haciendo lo suyo, porque esta tercera ola, Belén, hay que comentarlo,
tiene características diferentes a las dos anteriores. Las dos anteriores, para el caso de América Latina, se presentaron en un periodo en el que la vacunación no había iniciado o estaba iniciando. Tú lo has dicho hace un momento. La primera ola fue una ola en el 2020 que inició más o menos en junio, concluyó más o menos en septiembre, octubre. Fue una ola muy prolongada, no tuvo un gran ápice, pero sí tuvo una meseta en un nivel alto de incidencia. Esa fue una ola prolongada, sin ápice. Pero la segunda ola fue una segunda ola con ápice muy prominente, un poco más corta en cuanto al tiempo, porque inició en diciembre, concluyó en febrero, fue un poco más corta que la inicial, pero para el caso de América Latina la vacunación en la mayor parte de países estaba iniciando a finales de diciembre. Y en esta tercera ola, Belén, ya la vacunación tenía un avance razonablemente significativo en, por ejemplo, América Latina. De tal suerte que esta tercera ola fue caracterizada o ha sido caracterizada por población más joven que todavía no había recibido vacunación. Por lo mismo de haber afectado a personas más jóvenes, parece haber tenido menor letalidad, parece haber tenido menor necesidad de hospitalización, precisamente porque la población más joven tiene menos impacto clínico de COVID-19. Y por otro lado, Belén, esta tercera ola estuvo caracterizada por, dentro de la misma gran ola, diferentes momentos de elevaciones y disminuciones en diferentes países del mundo, un poco diferenciada comparativamente con lo que fueron la primera y la segunda ola. Es decir, en esta tercera ola, mientras algunas regiones del mundo, es el caso de América Latina, estaban en intensidades importantes, muchos países de Europa, aunque sí estaban teniendo un incremento en la incidencia, de ninguna manera comparable con lo que sí se estaba viviendo en América Latina. Pues doctor, esto viene también un poco a sumar a algo que hablábamos la semana pasada. De hecho cerramos la semana pasada con estos pronósticos que usted nos explicaba sobre un posible ya control de la pandemia hacia finales de este año, principios del próximo, y la entrada de esta enfermedad a una enfermedad estacional. Así es, a una modalidad estacional, Belén. Esperemos que así ocurra, que deje de convertirse o que deje de ser una pandemia para convertirse en una enfermedad estacional. No hay lugar a dudas, se va a convertir en una enfermedad estacional, pero para la cual, en virtud de su virulencia, tengamos en todo momento protección inmune a través de vacunación y algo muy importante, Belén, que exista uno o varios medicamentos altamente eficaces para que, aunque sea una enfermedad estacional, la persona que llegue a padecerla tenga la alternativa terapéutica inmediata para su control, ¿no? Que esta enfermedad deje de ser sinónimo de muerte, doctor. Que esta enfermedad deje de serlo, ¿no? Así es. Y precisamente este es el tema que hoy nos ocupa, doctor. ¿Cómo esta enfermedad ha sido una especie de carambola de diferentes frentes, ha tocado diferentes bandas? Nos referimos a lo que ha provocado en el organismo, porque no solamente ha afectado los pulmones, tratándose de una enfermedad respiratoria como originalmente la conocíamos, doctor, sino que ha tenido severas consecuencias en otros órganos vitales. Ya escuchábamos los efectos, por ejemplo, en riñón, en corazón, obviamente en pulmones. Hemos hablado también de enfermedades reumatológicas, como la enfermedad de COVID-19 ha despertado incluso este tipo de padecimientos, doctor. Fíjate, Belén, que la semana pasada tuve a un paciente que hospitalizado, a punto de ser egresado de alta del hospital, empezó a tener una manifestación articular un poco
atípica, inflamación en una rodilla, inflamación en uno de los tobillos. Un paciente que no tenía enfermedad reumatológica previa y fue un paciente crítico porque tuvo intubación endotraqueal. El paciente resolvió la fase crítica, etcétera, pero a punto de ser dado de alta se presenta esta manifestación. Una manifestación que podemos calificar en este momento como una artritis reactiva. Artritis reactiva, que significa la inflamación de articulaciones provocada por la propia respuesta inmune a un patógeno. Esto no es novedoso con respecto a COVID, esto ha ocurrido y ocurre con otras diversas enfermedades infecciosas. Pero es que, a propósito entonces del comentario de la presentación clínica multiorgánica que tiene COVID-19, en donde sabemos que en particular el paciente grave puede tener daño a cualquiera de los órganos, sistemas de la economía corporal, precisamente por esa respuesta inflamatoria. Y ahora sabemos que este llamado síndrome multiinflamatorio sistémico asociado al COVID-19 está causado por una llamada tormenta de citocinas, una liberación exagerada de estos componentes del sistema inmune que son moléculas que propician inflamación en todo el cuerpo, y eso es lo que hay que estar controlando de manera continua en el paciente con COVID grave, con COVID crítico. Pero también ahora lo que sabemos, Belén, es que estas respuestas inflamatorias mediadas por citocinas no son tan agudas como pensábamos antes, son muy agudas en la fase grave y crítica del paciente con COVID, pero luego también se están presentando las siguientes semanas como liberaciones, digamos, programadas, dosificadas de estas citocinas proinflamatorias. Y entonces tenemos que estar muy alertas para que los síntomas asociados a estas citocinas liberadas se puedan controlar, pues a través de terapia antiinflamatoria, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, una enfermedad disímbola, una enfermedad errática, una enfermedad atípica, es una enfermedad que no debemos ver los médicos como una enfermedad respiratoria, la tenemos que ver siempre como una enfermedad sistémica, claro, multisistémica. Sí, doctor, y qué interesante esto que nos comenta, este hallazgo, y cómo conforme avanzan los meses, doctor, se van conociendo más detalles y repercusiones de esta enfermedad, desde algún punto de vista positivo, porque entonces se puede atacar con mayor eficacia, o ustedes como médicos podrán entonces estar mucho más atentos a ciertas respuestas del organismo, doctor. Lamentable, porque sí, vaya que los frentes que ha atacado esta enfermedad son muchos, doctor. Pero vamos a hacer una pausa. Claro. Regresando, si le parece, doctor, nos da un poquito más de detalles. ¿Por qué estas enfermedades infecciosas generan estas respuestas que pueden desencadenar un padecimiento reumatológico? Sí, doctor, ¿cómo no es que ocurren estas inflamaciones? Con todo gusto, claro. Vamos a la pausa, regresamos con más información. Bueno, estas advertencias ya se están cumpliendo. En Francia están suspendiendo personal sanitario que se niega a vacunarse. Francia suspendió alrededor de 3,000 trabajadores sanitarios que se han negado a vacunarse contra la COVID-19. A pesar de que el gobierno había advertido que esto sucedería, algunos trabajadores recibieron la noticia al recibir su carta de suspensión. El gobierno francés minimizó el posible impacto que tendrá esta gran cantidad de despidos, pero en algunos hospitales tuvieron que tomar estas medidas extremas ante la negativa del personal de salud, desde administrativos hasta operativos, de vacunarse contra la COVID. Esta cantidad de trabajadores sanitarios en Francia
no tiene precedentes en Europa. Por ejemplo, en Italia, que han recrudecido las medidas para que su personal sanitario se vacune, haciendo obligatoria la tarjeta sanitaria para los trabajadores públicos y privados, solo 728 médicos han sido suspendidos, informó Rocío López Fonseca. Bueno, pues así la situación en Francia, personal médico que se niega a vacunarse, los están suspendiendo. Doctor, todavía impensable que hoy haya personas que no estén aceptando la inmunización. Sí, Belén, hay mucha evidencia científica de la utilidad de la vacunación y sí es impensable que personal de la salud esté todavía reticente a vacunarse, sobre todo personal de la salud, que tenemos a la mano todo el arsenal de publicaciones que hay al respecto. Y bueno, ojalá y esta tendencia cambie y que finalmente todo el personal de la salud en el mundo quede inmunizado y protegido. Es la piedra angular, la columna vertebral de los sistemas de salud. Claro. Fíjate, Belén, que interesantemente en México, ahora sí que tuvimos dos caras de la moneda en cuanto a el tema de personal de la salud. Por un lado, lamentablemente México tuvo uno de los índices más altos de mortalidad por COVID-19 en el personal de la salud, de los primeros lugares a nivel mundial, lamentablemente. Pero por otro lado, también tiene México uno de los récords de mayor porcentaje de personal de la salud vacunado. Se estima que está cercano al 100%, por lo menos del personal de la salud que en su momento tuvo disponibilidad de la vacuna y tuvo el ofrecimiento de la vacuna. La gran mayoría quedaron inmunizados y en particular el personal de la salud perteneciente a instituciones de salud pública. También luego vino una etapa de vacunación en el personal de la salud del ámbito privado que prácticamente dio cobertura total. Entonces, creo que en todos los países será importante que se asegure la vacunación a todo su personal de la salud. Por supuesto que la vacunación es un asunto voluntario, estrictamente voluntario aquí y en todas partes del mundo, pero qué importante sería que todos tuviéramos la convicción, en base a toda la publicación científica, de vacunarnos, de acceder, de aprovechar ese gran recurso de prevención que es la vacunación contra COVID. Claro, doctor, y sobre todo el personal médico que, como usted dice, han estado tan expuestos. Claro. Doctor, antes de irnos a la pausa, hablábamos sobre las repercusiones que ha tenido COVID-19 en el organismo, este comportamiento, usted lo decía muy claramente, errático que hemos presenciado, y hemos hablado en otros programas, doctor, de las consecuencias en riñón, hemos hablado de consecuencias en el corazón, obviamente en pulmones, pero quizá poco de lo que pasa en las articulaciones, doctor. Hablábamos, por ejemplo, de las enfermedades reumáticas surgidas a raíz de esta enfermedad. ¿Por qué reacciona así el organismo, doctor? Las articulaciones, Belén, son estructuras que se inflaman cuando existe, número uno, una respuesta inmunológica exagerada contra algún microorganismo, no solo COVID, contra cualquier microorganismo puede generarse lo que conocemos como artritis reactiva, y eso lo vemos con enfermedades virales, también con enfermedades bacterianas. Lo hemos visto, por ejemplo, con dengue, lo hemos visto con algunas bacterias, como por ejemplo el caso de Streptococcus pyogenes, que puede generar algo que llamamos fiebre reumática. Luego se puede presentar con casi cualquier bacteria, lo hemos visto con Mycobacterium tuberculosis. En fin, cuando se presenta una
inflamación articular, ya sea única o múltiple, asociada a la respuesta inmunológica que se ha generado en contra de un o unos microorganismos, se dice que estamos en presencia de una artritis o enfermedad articular de tipo reactivo. Pero luego, Belén, también puede ocurrir que un patógeno determinado de manera directa llegue, se instale, se implante en una articulación y ahí decimos que se trata de una artritis séptica, porque el microorganismo fue e infectó directamente a una articulación. En esas circunstancias, lo habitual es que se trate de bacterias, no tanto de virus. No vemos habitualmente artritis sépticas causadas por virus, pero sí por bacterias y también por hongos. En el caso de los virus, lo más común es que ocurra lo primero que comentábamos, una artritis reactiva. Pero también, Belén, algunas enfermedades reumatológicas, como la artritis reumatoide, para la cual no conocemos una causa específica, no sabemos exactamente qué es lo que detona la aparición de una artritis reumatoide. Sabemos lo que ocurre en la artritis reumatoide, sabemos que se trata de una enfermedad que afecta predominantemente a las articulaciones, pero también a otros órganos, y que esto es mediado por una respuesta autoinmune, que esa autoinmunidad con la producción de anticuerpos que pueden dañar a estructuras celulares en diferentes órganos y sistemas, tiene como principal componente eso, precisamente una respuesta inmunológica que no sabemos qué fue lo que la detonó. Pero algunas hipótesis sugieren que la aparición de artritis reumatoide puede estar relacionada con algunos procesos infecciosos previos. No se ha encontrado algún patógeno específico que propicie esta detonación de la artritis reumatoide y tampoco se ha encontrado que directamente algún patógeno sea responsable de artritis reumatoide. Ojalá y hubiéramos ya encontrado algo por el estilo, porque entonces probablemente con antimicrobianos, antiinflamatorios y medicamentos inmunomoduladores o inmunosupresores se podrían resolver los casos de artritis reumatoide, pero la verdad es que no es así. Habitualmente es una respuesta autoinmune que fue detonada por algo. Hipotéticamente pudo haber sido un agente infeccioso, pero eso no ha podido ser comprobado. Bueno, dando continuidad a este comentario y lo relativo a COVID-19, han ocurrido muchos casos de pacientes que debutan con artritis reumatoide y que tuvieron el antecedente reciente de COVID-19. No sabemos si COVID-19 detonó la aparición de la enfermedad o si se trata de una enfermedad que de cualquier manera iba a aparecer independientemente del antecedente reciente de un COVID-19 en dichos pacientes. No se puede llegar a esa conclusión por el momento aún. Qué interesante, doctor, porque ahí nos quedaría también un eslabón por atar, que luego a lo mejor en otro programa, doctor, sobre la autoinmunidad que pudiera generar el virus del SARS-CoV-2. No, sí, Belén, y de hecho SARS-CoV-2 está plenamente demostrado. Genera una respuesta inmune mediada por células y mediada por anticuerpos, pero de hecho sí se han identificado ya autoanticuerpos relacionados con una infección reciente por COVID-19, que por cierto son autoanticuerpos que también después de varios meses de presentada la enfermedad COVID-19 van reduciendo en sus concentraciones hasta prácticamente desaparecer, como si fuera una autoinmunidad temporal, no permanente, no definitiva. Doctor, eso es muy interesante y también nos da pie para cerrar el comentario, doctor, sobre incluso el COVID largo que se ha presentado en muchos pacientes. Claro.
¿Qué expectativas hay de que el paciente que ha superado un COVID-19 puede en el largo plazo, no quise decir en el mediano, pero sí en el largo plazo, tener una vida prácticamente como la tenía antes del COVID, doctor? La mayor parte, Belén. La mayor parte, por fortuna, hay que decirlo también con esa claridad, porque luego sí existe desesperación y hasta desesperanza cuando se tiene un COVID largo. Las personas se preguntan cuándo va a terminar esto, cuándo van a terminar estos síntomas, cuándo voy a dejar de estar en estas condiciones y cuándo voy a volver a mi antigua vida de estar bien, de sentirme bien, etcétera. La mayor parte, Belén, van a estar bien, puede ser variable el tiempo, la mayor parte de los pacientes quedan sin secuelas del COVID, por fortuna, nada más, sí, como decíamos antes, una parte de lo atípico de COVID-19 es lo prolongado de los síntomas en algunos pacientes, 30% aproximadamente. Pues doctor, para estos pacientes que hoy por hoy están viviendo este COVID largo, pues toda nuestra solidaridad y apoyo, doctor, porque claro, emocionalmente es algo que pega mucho a un paciente que ha superado la enfermedad, pero que no ve el término de la misma, doctor. Sí, emocionalmente impacta mucho directamente por motivo de que el COVID también genera manifestaciones neurológicas y psicológicas, pero también porque a veces el impacto psicológico está en función de no me siento bien físicamente, pues esto me genera ansiedad, preocupación y eso, bueno, pues también es alteración en el estado de ánimo. En fin, doctor, el tema no lo agotamos, por supuesto, nos queda todavía mucho más por hablar. Por hoy hemos terminado el programa, muchas gracias como siempre, con todo doctor. Gusto, querida Belén. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión. Oiga, doctor, pues qué bien que pudo dormir.